Fuera del campamento, el lugar teológico de una iglesia de salida para el futuro de la evangelización. La imparte el hermano John, hermano de la comunidad de TC. Presenta al ponente doña Alba Martín Sánchez, miembro de la Delegación Diocesana de Relaciones Interconfesionales. Tiene la palabra doña Alba. Hola. Hola, ahora sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Después de este pequeño incidente con el micrófono, me gustaría que nos uniéramos de algún modo, aunque estemos a distancia, a la comunidad ecuménica de TC. Así que os invito a cerrar los ojos durante 10 segundos y coger una bocanada de aire mientras leo la oración del hermano Roger para hoy. Jesús, amor de todo amor, tu compasión no tiene límites. Tenemos sed de ti que nos dices, ¿por qué tener miedo? No temas, yo estoy aquí. Amén. Cuando el hermano Roger y los primeros hermanos fundaron la comunidad ecuménica de TC en Francia, no sabían que llegarían a ser unos 100 hermanos, tanto de diversos orígenes protestantes como católicos, de más de 30 nacionalidades. Tampoco sospechaban que miles de jóvenes de muy diversos orígenes irían a TC cada año a orar, cantar y buscar. Lo que ellos querían desde el principio era crear una comunidad que fuera un signo visible de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. Cuando me llamaron para decirme que iba a presentar a uno de los hermanos de TC en este congreso, me puse muy contenta porque conocer TC fue algo que nos cambió la vida a mi familia y a mí. Pero al saber que era el hermano John me puse el doble de contenta. El hermano John me conoce a mí desde hace unos meses porque hemos estado hablando para preparar la oración de esta noche. Pero yo le conozco a él desde hace 10 años, porque cuando fui a TC por primera vez, él me dio las introducciones bíblicas diarias, así como algunos otros que están en esta sala. Tengo que decir que por entonces a mí me costaba bastante leer la Biblia y de los evangelios el de Juan era el que menos leía porque me parecía el más difícil de entender. El hermano John es un gran teólogo y un gran experto en el evangelio de Juan y consiguió que pudiera por primera vez no solo leerlo y comprenderlo, sino sumergirme dentro del evangelio y empezar a disfrutar al leerlo. Desde aquel momento el evangelio de Juan es el que más me gusta de los 4. Tengo que decir que, como John en español es Juan, me pareció muy simpático que la introducción del evangelio de Juan la diera el hermano Juan, y por eso lo recuerdo como si fuera ayer. Os voy a contar un poco más sobre él. El hermano John nació en Filadelfia, que está al este-noreste de Estados Unidos. El significado de Filadelfia es la ciudad del amor fraternal, así que parece que venía un poco predestinado todo. Es hermano de TC desde hace la friolera de 43 años. En TC ayuda a profundizar en su conocimiento de la Biblia tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes que se quedan allí durante un tiempo. Viaja a menudo a Italia y a los Estados Unidos, que es de donde viene ahora mismo, o sea que ha hecho unos cuantos miles de kilómetros. Y este ir a Italia, a Estados Unidos, lo hace para animar encuentros y oraciones con jóvenes en su propia tierra, como la oración que vamos a tener esta noche nosotros, jóvenes y no tan jóvenes. No os la perdáis, que es a las 9. Ha escrito unos 10 libros sobre temas bíblicos que se han traducido a varios idiomas. En castellano están disponibles Una multitud de enemigos, La Iglesia en la hora de la mundialización, La aventura de la santidad, fundamentos bíblicos y perspectivas actuales, La novedad y el espíritu, introducciones bíblicas, En preparación, Tierra de tránsito, El sábado santo y el redescubrimiento del más allá, que está todavía en proceso de ser publicada, y uno que escribió hace ya un tiempo y he dejado para el último porque me gustó mucho y que se llama El Padre Nuestro, un itinerario bíblico, y que os recomiendo si os queréis parar a degustar la oración que nos enseñó Jesús y que nos une a todos nuestros hermanos cristianos. Hoy nos va a contar cómo salir del campamento. Os dejo con el hermano John de TC. ¿Está bien? Sí.
Tengo que pedir perdón porque no puedo hablar libremente. Tengo que leer mi ponencia. Espero que no hago demasiado mal a vuestras orejas, ¿no? por mi español. Ante todo quisiera agradecer... muy bien. Mejor así, sí. Ante todo quisiera agradecer a vuestro obispo el haber invitado a la comunidad de TC a participar en la búsqueda de vuestra diócesis, de una mayor profundización de vuestra fidelidad a Jesucristo, nuestro Señor, reflexionando sobre el papel de la Iglesia en el mundo de hoy y específicamente sobre la nueva evangelización a la que los últimos papas han interpelado con aún más insistencia. Evidentemente, la vida de una comunidad monástica ecuménica, como a la que yo pertenezco, es distinta de una diócesis. Pero espero que nuestras distintas perspectivas puedan dar luz a nuestra común misión, la de dar testimonio de Cristo en el contexto de nuestro mundo actual. En la descripción de vuestro congreso, os referís a la llamada que realiza el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium a una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Sabemos que para el Papa esta opción no es solo una actividad entre muchos de la Iglesia, sino que implica una nueva forma de entender su identidad como una iglesia en salida, capaz de salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Ello necesariamente implica una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están, son las palabras del Papa, sino que crea un estado permanente de misión. Es sin duda un proyecto muy exigente, pero que responde a la compleja situación, a los retos de nuestro mundo actual. Para alcanzar semejante conversión, tanto personal como institucional, hemos de enraizarnos en las fuentes de nuestra fe. Fue un poco lo que ha dicho el cardenal ayer, ¿no? Todo empieza con una conversión, con algo de muy personal que después se vuelve en algo de comunitaria. Por ello, esta tarde quisiera reflexionar con vosotros sobre los fundamentos bíblicos y cristiológicos de la visión de una iglesia en salida. Considero que a través de esta renovada visión de la Iglesia que el Papa Francisco nos ofrece, no solo descubriremos un modo más auténtico de estar presente en nuestro tiempo, sino que también podremos entender con mayor claridad el carácter esencial de la fe pascual. Con el fin de que mi presentación no sea meramente teórica, trataré también de sugerir la manera sencilla en que intentamos vivir esta visión de la Iglesia en TC, tanto en la vida de nuestra comunidad como en nuestro trabajo pastoral con los jóvenes, pensando siempre que es distinto, como he dicho, es distinto de la vida de una diócesis, pero puede ser un ejemplo de algo. Comenzamos con la visión bíblica de la fe. La fe bíblica comienza con la historia de una peregrinación, la historia de Abraham. Un Dios desconocido llega a la vida de este hombre con una buena nueva, la promesa de una bendición. En el lenguaje de la Biblia, una bendición
es el don de una vida más grande en todas sus dimensiones, material y espiritual. Esta vida más grande es ofrecida al patriarca como una promesa. En otras palabras, no como algo ya alcanzado, sino como una realidad que le precede y que le pone en camino. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, dice Dios a Abraham. Abraham acepta esta invitación de salir hacia lo desconocido, siguiendo las huellas de Dios. Así, la bendición prometida por Dios puede llegar a todas las familias de la tierra. En su carta a los Galatas, San Pablo nos dice que los hijos de Abraham son los de la fe. En otras palabras, la fe significa abandonar nuestros hábitos y comodidades para salir fuera, con la confianza en Dios, hacia lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar. ¿Qué quiere esto decir para nosotros actualmente? Para el hermano Roger, fundador de la comunidad de TC, significó concretamente abandonar su casa en Suiza, sus estudios y su familia para ir a la Francia, a acoger a los refugiados y comenzar una vida de comunidad durante la Segunda Guerra Mundial. El hermano Roger sintió que en una sociedad donde todos habían oído hablar de Jesucristo y de su iglesia, pero donde este mensaje había dejado de hablar a los corazones de mucha gente, era necesario signos concretos y vividos de fe. Y el signo más claro y evangélico de todos era una comunidad de creyentes que rezarán juntos y compartieran todo en común. Este hijo de un pastor protestante fue entonces conducido a redescubrir la importancia de la vida monástica como un signo de la plenitud del Evangelio. Pero el hermano Roger no pretendía tan solo crear un monasterio protestante en paralelo a los ya existentes católicos y ortodoxos. Quiso vivir la última oración de Jesús, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Para él, el objetivo de la promesa de Dios era una iglesia reconciliada en la que todos los cristianos juntos pudieran ser un signo del amor universal de Dios. Este objetivo, imposible de alcanzar meramente con esfuerzos humanos, era, como lo dice la carta a los Hebreos, la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Y hermano Roger hizo que la comunidad que él fundó nunca se instalará en una vida de autosatisfacción, sino que buscará siempre modos de compartir su vida con distintos tipos de personas. Cuando en 1960 estudiantes y jóvenes empezaron a llegar a la colina de TC buscando un sentido a sus vidas y una sociedad más justa, el hermano Roger lo entendió como otra oportunidad para vivir su deseo de crear en la familia humana posibilidades para ensanchar. Estos fueron casi los últimos parolos del hermano Roger antes de morir. Crear en la familia humana posibilidades para ensanchar. Y cuando le preguntaban qué nombre daría a este compromiso de TC con tantos jóvenes, se refería frecuentemente a ello como una peregrinación de confianza sobre la tierra. El itinerario personal del hermano Roger no fue claramente el camino típico de cada cristiano, pero no sería posible para todo creyente y para la iglesia local vivir una fe como de peregrino,
aún no abandonando el hogar y la familia de manera literal, un modo de hacerlo sería practicando la sencillez. La sencillez es una de las palabras, junto con alegría y misericordia, que el hermano Roger utilizó en la regla de Taizé para describir el espíritu de las bienaventuranzas. En la regla evitó utilizar la palabra pobreza, que consideraba ambigua y fácilmente malinterpretada en un mundo donde millones de mujeres, hombres y niños viven sin las necesidades más básicas. El hermano Roger entendía por sencillez no una privación forzada, sino la capacidad de concentrarse en lo esencial. Tal como escribió en 1952 en la regla de Taizé, se trata de evitar las sinuosidades a través de las cuales el diablo te busca. Cuando descubrimos lo que realmente importa, todo el resto se vuelve secundario e incluso un obstáculo para vivir nuestra llamada. La pregunta así es la siguiente: ¿qué es lo prioritario en la vida de cada uno de nosotros y en la de la Iglesia en su conjunto? ¿Y cuál es el equipaje sobrante que solo nos dificulta para vivir plenamente nuestra misión? De esta manera, establecer las prioridades y volver a ellas constantemente podría ser un modo importante para vivir la fe de peregrino que nos libera para salir al encuentro del otro. Si los que seguían al Cristo Jesús están llamados a salir como Abraham en peregrinación hacia la promesa, su viaje adopta una fisionomía mucho más precisa. Están los cristianos llamados a contemplar y a concretar en su propia existencia la peregrinación pascual de Jesús, su Pascua a través de la muerte a la resurrección. San Pablo nos dice que en el bautismo compartimos la muerte de Cristo, dejando atrás nuestra vida anterior para vivir una nueva vida en Él. Deberíamos recordar que los cristianos a los que Pablo escribe fueron bautizados ya como adultos. Al decir sí a Cristo y unirse a la comunidad de creyentes, daban en su mayoría un paso radical, que normalmente quería decir dejar atrás amigos y familia, salir de lo conocido como parte de una pequeña comunidad frecuentemente malinterpretada y a veces incluso perseguida por la sociedad. Sabemos que la primera celebración cristiana de la Pascua era simplemente una noche de vigilia. En los documentos más antiguos, la fiesta cristiana de la Pascua se presenta como un ayuno riguroso de al menos 1 o 2 días, seguido de una asamblea nocturna de oración que concluye pasada la mitad de la noche con la celebración alegre de los santos misterios. La vigilia de oración incluía lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Eucaristía tuvo que emerger poco a poco de los agapes fraternos en la alegría de Cristo resucitado, que fueron su ambiente primitivo. Entonces no existía, parece ser, otra celebración pascual aparte de esta vigilia. Más adelante, la celebración de la Pascua se extendió en ambas direcciones para que cada uno de sus elementos pudiera profundizarse. De una parte, el Viernes Santo, para concentrarse en la pasión y muerte de Jesús, y el Domingo de Pascua para celebrar su resurrección de los muertos. Pero este desarrollo, aun comprensible, conllevó una consecuencia negativa. La unidad del misterio pascual aparece menos visible.
La fe de los cristianos se concentró en la pasión de Cristo y después en su victoria sobre la muerte, sin hacer a veces referencia a que ambas dimensiones estaban relacionadas entre sí. Por otra parte, existía por un lado una espiritualidad de cargar con la propia cruz con Cristo, que a veces podía llegar a un exagerado enfoque en el sufrimiento, y por otra una alegría pascual que en ocasiones hace difícil la conexión con la vida real de la gente. Entonces una separación por motivos comprensibles, pero una separación entre la muerte, el sufrimiento y la resurrección, la alegría. Pero como sabemos, en años recientes, sobre todo después del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha vuelto a descubrir la unidad del misterio pascual. Los cristianos se están dando cuenta de que su fe no es meramente sufrir con Cristo o vivir en la alegría de la resurrección, es una Pascua, un cruzar con Cristo de la muerte a la vida una y otra vez. Por tanto, en un cierto sentido, el día que mejor expresa el núcleo de nuestra fe como Pascua es el Sábado Santo. Un día en el que la superficie de la vida parece que nada sucede y sin embargo es cuando el movimiento en Dios tiene lugar. Jesús llega al punto más bajo de nuestra condición humana para encontrar a aquellos que parecían más alejados de Dios, para abrirles a la plenitud de la vida eterna. Por eso he escrito este libro sobre el Sábado Santo, que no está todavía en castellano, pero porque me parece que una reflexión sobre este día nos hace redescubrir la unidad de la misión del misterio pascual y ayuda mejor a vivir nuestra fe en el mundo de hoy sin entrar en los extremos de solo sufrimiento, solo alegría, mas vivir algo de más profundo en el enlace entre los dos. Salta fuera la palabra en italiano cuando no soy la palabra es español. En nuestra Iglesia de la Reconciliación en TC, junto al icono de la cruz, hay un icono ruso conocido como el icono de la resurrección. No representa el Cristo emergiendo victorioso de la tumba, como lo suelen representar las pinturas de Domingo de Resurrección en Occidente, sino más bien a Cristo en el sábado santo por los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, descendiendo al reino de los muertos. Sheol o Hades, cogiendo de la mano a Adán y levitándolo hacia arriba. El icono muestra un movimiento que es a su vez doble y simultáneo. Jesús, conducido por el Espíritu Santo, vemos su manto moviéndose al viento detrás suyo. El Cristo baja a su encuentro en su condición de desamparo y a la vez les levanta hacia arriba, de la muerte a la vida, del aislamiento a la comunidad. El icono, por tanto, representa de modo admirable la unidad de las dos caras del misterio pascual. La solidaridad de Dios con nosotros en nuestro deterioro y a través de esto nuestra redención del sinsentido y de la desesperación hacia una vida de comunión sin fin. La cruz y la resurrección no se expresan como dos eventos distintos, unidos solo cronológicamente, tal como nos lo podría hacer creer una lectura superficial de los evangelios, sino como uno en el interior del otro.
Creo que este icono, mostrando como lo hace la esencia del misterio pascual y por tanto el núcleo de nuestra fe como seguidores de Cristo Jesús, nos habla de cómo nosotros, como cristianos y la Iglesia en su conjunto, estamos llamados a vivir nuestra vida. Podríamos llamarlo el espacio del Sábado Santo. Para volver a la expresión del Papa Francisco, vivir en este espacio es lo que hace posible a la Iglesia verse como una Iglesia en salida. El espacio del Sábado Santo es el lugar donde la herida y el sinsentido del mundo se ponen en evidencia, donde todos los intentos por parte de los seres humanos de crear su propia felicidad independientemente de Dios se revelan como fracasos. Hablando desde un punto de vista humano, parece un callejón sin salida. Podemos recordar a los dos discípulos en el camino hacia Emaús tras la muerte de su maestro en la cruz y su grito angustioso: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Y fue precisamente ahí, en medio de su decepción y su confusión, donde surgió algo nuevo. Esto significa que el lugar de la Iglesia es sobre todo, utilizando otra expresión querida por el Papa Francisco, el de las periferias de nuestra sociedad. Lo que el Papa quiere decir con esto tiene varios matices. Un primer significado es, por supuesto, que la Iglesia tiene que salir de sí mismo para llevar la buena noticia a aquellos que están lejos. Jesús dice: id y haced discípulos a todos los pueblos. Pero el Papa también nos dice que tenemos que seguir a Cristo a las periferias, ya que ese es el camino que Él escogió para abrazar la condición humana, es lo que llamamos la encarnación. Nacido en un pueblo insignificante en los confines del Imperio Romano, Él vivió una vida breve en relación casi únicamente con gente de condición modesta y tuvo una preferencia por los excluidos de la sociedad. Murió como el último de los últimos. Jesús ofrece así a aquellos cuyos ojos no están cegados por la costumbre una imagen completamente insólita y sorprendente de la vida divina. Pero por último, el Papa nos dice que si vamos al encuentro de los excluidos de nuestra sociedad y compartimos sus vidas, encontraremos a Cristo de una manera nueva. Hablando a los catequistas en peregrinación a Roma, dice: Dios va siempre más allá de nuestros esquemas. Dios no tiene miedo de las periferias. Y si ustedes van a las periferias, allí lo encontrarán. En un video mensaje a los religiosos y religiosas, el Papa resume bien estos distintos aspectos de su visión de las periferias. Es el Papa que dice: salid de vuestro nido hacia las periferias del hombre y de la mujer de hoy. Por eso, dejaos encontrar con Cristo. El encuentro con Él impulsará al encuentro con los demás y os conducirá hacia los más necesitados, los más pobres. Llegad hasta las periferias que esperan la luz del Evangelio. Habitad en las fronteras. Esto os pedirá vigilancia para descubrir las novedades del Espíritu, lucidez para reconocer la complejidad de las nuevas fronteras, discernimiento para identificar los límites y la forma adecuada de proceder, e inmersión en la realidad, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Palabras de Papa Francisco. En nuestra comunidad de TC hemos tratado de estar siempre atentos a los excluidos y marginados. En la regla de TC, hermano Roger nos dijo:
Ama a los desheredados, a todos aquellos que, viviendo en la injusticia de los hombres, tienen sed de justicia. No temas jamás ser incomodado por ellos. Esto se tradujo casi desde los inicios de la existencia de la comunidad, en que algunos hermanos dejaron TC para compartir las condiciones de vida de los más pobres en otras partes del mundo. Hoy tenemos hermanos viviendo en pequeños grupos por todos los continentes. No llevan nada en particular, ni hacen un trabajo específico, sino que comparten la vida de la gente de allí para que juntos algo pueda surgir. En el noreste de Brasil, entre otras cosas, ofrecen un espacio seguro a las madres jóvenes con sus hijos, en un barrio de violencia y narcotráfico. En Bangladesh son muy activos con los niños con discapacidad y con sus madres, y ello ha conducido a intercambios muy ricos entre mujeres de distintas religiones, musulmanas, hinduistas y cristianas. En Dakar, Senegal, ofrecen actividades educativas a niños y adolescentes que no pueden permitirse ir a la escuela formal. Ninguna de estas actividades fue planificada de antemano. Crecieron a partir de una presencia gratuita del deseo de compartir las vidas de la gente en situaciones de marginalidad. Por otra parte, TC ha sido siempre un lugar donde se ofrece hospitalidad a aquellos que no tienen dónde ir. Cuando el hermano Roger llegó a TC, casi inmediatamente ofreció acogido a los refugiados, sobre todo a los judíos que escapaban de la persecución nazi. Más adelante, la comunidad acogió a algunos prisioneros de guerra alemanes y después a familias de España y Portugal y luego de Vietnam, Bosnia y Ruanda. Más recientemente, los hermanos han ofrecido hospitalidad a algunas familias de Irak y Siria y han acogido a jóvenes refugiados de Sudán, del sur de Sudán y de Oriente Medio, en su mayoría musulmanes. Lo que experimentamos con esta acogida es que recibimos tanto como damos. Creo que la mayoría de las personas que hacen un trabajo así, un ministerio así, descubren esto. La amistad que ha crecido entre nosotros y estas personas es una fuente de alegría permanente. Sí, como estoy tratando de mostrar, el lugar de la Iglesia cristiana es primordialmente el del espacio del Sábado Santo en las periferias de la sociedad humana. Y si los seguidores de Cristo estamos llamados a estar en este mundo sin ser del mundo, no podemos negar que esta aserción se topa con una inmensa objeción. Durante una gran parte de su existencia bimilenaria, la religión cristiana en Occidente ha sido mayoritaria. Sabemos que los primeros cristianos eran una pequeña y frecuentemente perseguida minoría en el Imperio Romano y que se vean a sí mismos como extranjeros y habitantes de paso en una sociedad fundada sobre bases muy lejanas a su propia fe. Sin embargo, más tarde, en el período que se extiende desde la época del emperador Constantino en el siglo IV hasta la disolución del mundo medieval, la Iglesia en Europa fue una institución oficial, próxima a los ámbitos del poder. Incluso en nuestros días, en numerosos lugares, la religión cristiana es considerada como dominante y es respetado además de practicada. ¿Cómo podríamos valorar o justificar esta nueva situación respecto a la visión de la Iglesia como peregrino en este mundo?
Ante todo, creo que es importante evitar juzgar al pasado con el presente como medida. Después de siglos de haber sido injustamente objeto de sospecha e incluso de persecución, no era normal para la Iglesia considerar este cambio como un acto de la providencia divina para asegurar la difusión del Evangelio. Pero, por otra parte, esta cuasi identificación de la religión cristiana con una forma de sociedad tenía consecuencias graves para la visibilidad del Evangelio. En una sociedad donde todos son cristianos, se vuelve mucho más difícil discernir el espacio del Sábado Santo y por tanto la presencia real de Cristo crucificado y resucitado, como un paradojo, ¿no? Más que la Iglesia es visible en este sentido, menos da un signo visible del esencial de la fe. Afortunadamente, lo que se puede llamar la transformación constantiniana engendró su propia corrección. Desde que la Iglesia comenzó a sentirse bien en los palacios de los poderosos, algunos cristianos tomaron con resolución una dirección opuesta, fueron hacia el desierto. Es significativo que desde que los cristianos comenzaron a diluirse en la sociedad que les rodeaba, hasta que fue imposible distinguirles de sus contemporáneos, surgieron nuevas comunidades compuestas por hombres y mujeres que querían vivir el Evangelio en toda su profundidad. En este sentido, la aventura monástica fue un tentativo, no siempre consciente, de redescubrir y dar visibilidad al espacio del Sábado Santo. Naturalmente, como toda evolución histórica, la vida monástica o religiosa tenía sus límites. Con el tiempo engendró la noción, más o menos explícita, de que había dos niveles de vida cristiana, los monjes y monjas por un lado y los creyentes ordinarios, los laicos, por otro. Y esto dio lugar a una reacción que comenzó de manera significativa con un monje insatisfecho, Martín Lutero. Hoy, sin embargo, nos encontramos en una situación diferente. La antigua alianza entre la fe cristiana y una forma de sociedad amenazada durante siglos parece que finalmente se está rompiendo. La mayoría de los europeos viven su vida sin ninguna referencia explícita a la Iglesia y a sus enseñanzas, a pesar de que los valores cuyo fundamento original era el Evangelio, continúan motivando algunos de sus comportamientos. Y esto es aún más evidente entre las generaciones más jóvenes. Así todo, hay todavía en mucha gente una insatisfacción espiritual, una búsqueda de algo más grande y más profundo. Esto lo percibimos en TC a través de las decenas de miles de jóvenes que acogemos cada año. Cuando se ven confrontadas a una vida en armonía con el mensaje de Jesucristo, responden de manera favorable. Tendríamos entonces que lamentar la desaparición de la cristianidad y buscar estrategias para restaurar la llamada sociedad cristiana. Podemos ver esta nueva situación no solamente como algo que no es negativo, sino como una oportunidad única para que la Iglesia de Cristo redescubra su identidad como la levadura o como la ciudad puesta en lo alto de un monte, en medio de un mundo indiferente u hostil, llamada a dar testimonio de la primacía del amor a través de la vida de sus fieles. En una civilización en la que los valores judeo-cristianos están aún en el ambiente, pero cada vez más desconectados de un compromiso explícito de fe, las comunidades cristianas no podrían,
precisamente gracias a su posición marginal, hacer visible con una claridad sin precedentes el espacio del Sábado Santo, el lugar donde la reprobación y la marginalidad abren una vía totalmente inesperada. ¿Qué forma podría tener este nuevo rostro de la Iglesia? Un componente que ya ha comenzado a surgir en muchos lugares podría ser lo que algunos han denominado un nuevo monasticismo. Lo es, pequeñas comunidades informales de hombres y mujeres que se encuentran regularmente para compartir su fe, para rezar y meditar en las Escrituras y para apoyarse mutuamente en su intento de vivir el Evangelio en un ambiente hostil o indiferente. La diferencia con las comunidades religiosas tradicionales es que estos cristianos no hacen un compromiso formal de vivir juntos, sino que continúan viviendo sus vidas en medio de la sociedad. También están conectados con la iglesia local, con las parroquias, donde gentes de todas las edades, entornos y niveles de fe se reúnen en nombre de Cristo. En TC, en años recientes, hemos descubierto una nueva posibilidad para que la gente joven pueda probar un compromiso cristiano más radical. Lo denominamos pequeñas fraternidades provisionales. Son pequeños grupos de jóvenes, normalmente tres chicas o chicas de distintos países que van a vivir, que son enviados a vivir durante varias semanas a un barrio, a un pueblo, para ser testigos del Evangelio y compartir las alegrías y las penas de los habitantes. La vida de estas fraternidades se desarrolla al ritmo de las 3 oraciones comunes diarias. Se realiza un trabajo pastoral y social con las comunidades cristianas locales, se hacen visitas a personas aisladas o en dificultad y tal vez se organizan momentos de oración abiertos a todos, así como encuentros de jóvenes. Estas pequeñas fraternidades de oración y de servicio están siendo desde 2014 una experiencia muy enriquecedora para las comunidades que las acogen, para las parroquias, para los lugares de solidaridad y para los jóvenes que han vivido esta aventura espiritual. Creo que hemos hecho como 50 o más de estas comunidades que, como decía, es solo un mes o algunas semanas, no son cosas permanentes, pero experiencias de jóvenes de vivir una experiencia más radical de vida cristiana, ¿no? En una sociedad que cada vez es más móvil y está cada vez más ocupada, las fraternidades de este tipo ofrecen una sencilla posibilidad para que la gente joven experimente y comparta una vida acorde con el Evangelio. Si utilizamos nuestra imaginación, podremos descubrir muchas más maneras para que los cristianos y para toda la Iglesia viva esta vida de Evangelio en medio de la sociedad de un modo que dé una forma visible al espacio del Sábado Santo que he intentado descubrir. Un espacio donde se unen la alegría de la resurrección y el sufrimiento de la humanidad que se siente lejos de Dios. Para hacer lo posible, los cristianos han de dejar atrás las comodidades de su sociedad cerrada en sí misma y correr el riesgo de unirse a Cristo en las periferias de nuestro mundo, tal como nos recuerda la carta a los Hebreos. Quiero concluir con estas palabras de la carta a los Hebreos, capítulo 13. Jesús, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de la puerta. Salgamos pues hacia él, fuera del campamento, cargados con su oprobio, que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura.
Por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Alabanza a Dios y actos de bondad y generosidad fuera del campamento. No nos ofrece este antiguo texto un programa muy actual para la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. Gracias.